Bueno, bienvenidos todos a nuestro 10º Open Hubble, en el que tenemos como invitado a Carlos Gutiérrez Horno. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias. Vamos a hablar con él y ojalá debatir entre todos sobre branding, sobre diseño, sobre su proceso creativo, visión y cultura de marca, innovación, inteligencia artificial como herramienta creativa y un poco lo que vaya surgiendo. Carlos ha preparado una presentación, nosotros hemos preparado una serie de preguntas y el que se quiera animar a lanzar preguntas sobre la marcha, genial. Presento un poco a Carlos. Carlos es un diseñador creativo con visión estratégica, especializado en branding y tiene 10 años de experiencia en creatividad, diseño y motion graphics enfocado a marcas y narrativa. Y a lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado en publicidad, en productoras, estudio de diseño y como freelance. En paralelo, ha estudiado otras disciplinas muy alternativas como fitoterapia, nutrición y osteopatía, además de formarse durante más de 10 años con un reputado curandero en el Amazonas peruano, nada más y nada menos, y estamos deseando que nos cuentes esa parte de tu vida. Esta mezcla de conocimiento y de perspectivas y de filosofías son las que le permiten abordar a Carlos los proyectos desde un punto de vista holístico y diferenciador. Y antes de que nos cuente esta presentación que nos ha preparado, yo quería empezar preguntando por esto último, ¿no? Que asociado al mundo del branding, ¿no? ¿Cómo crees de importante que es diferenciarse o cómo es de vital diferenciarse para las marcas? Bueno, todo esto siempre va a ser desde mi punto de vista y no es ninguna verdad absoluta. Así que lo primero, daros las gracias. Y en cuanto a tu pregunta, yo creo que diferenciarse, obviamente todo el mundo se quiere diferenciar porque todo el mundo tenemos esa sensación de ser únicos y personales. Creo que más que el objetivo de diferenciarse va a estar el objetivo en aportar algo y eso que ya seguramente te haga diferente, pero no considero que buscar ser diferente por ser diferente sin ningún motivo atrás sea el objetivo o el panorama que dentro de unos años tendremos con las marcas. Bueno, esto es el que haya pasado por mi perfil un poco, habrá visto que es con esto con lo que me defino y lo que es el trabajo que yo vengo haciendo, pues, de tanto creatividad como en cualquier área que toco en mi trabajo, y también intento hacerlo en mi vida personal. Aquí lo curioso es que hay cuatro apartados, ¿vale? Que es los dos básicos que todo el mundo conoce, que es el material y el mental, cuando hablamos de analizar, investigar, definir, prototipar, desarrollar e iterar. Pero, bueno, pues mi historia personal, que ahora introducir un poquito para desarrollar el resto de cosas, pues también me lleva a intentar elevar la creatividad a otros planos, como puede ser el tiempo o la espiritualidad, ¿vale? Entonces, mi manera de entender el proceso es holístico en tanto que no solo intento abarcar el mundo físico y mental, sino también intento, pues, abarcar el mundo emocional, el tiempo y otras cosas así como más filosóficas que a veces parece que no están como muy visibles en estos discursos de diseño, pero que cada vez hay más personas que utilizan estas nuevas áreas, bueno, que no son nuevas, pero que siempre han estado ahí y las están volviendo a unir porque, bueno, pues ha habido un tiempo en que se han separado para intentar ser como más productivos y especialistas, y yo creo que es todo lo contrario hacia donde tenemos que ir. Entonces, bueno, esta es mi pequeña presentación para entender lo que soy y lo que no soy, porque si el branding es algo, es saber qué eres y qué no eres, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo soy padre, que eso es mi principal función ahora mismo. Eterno aprendiz en Mayantuyacu, que es el lugar donde yo aprendo sobre plantas medicinales, y actualmente trabajo como director creativo en Noeve, ¿vale? Bueno, entonces esta es como mi pequeña presentación, ¿vale? Y
¿por qué yo abarco la vida de esta manera holística y que a veces resulta ser diferenciadora? Bueno, pues ya desde joven, digamos que busqué salvajemente mi indómita verdad, porque creo que al final todo lo que es el branding y lo que es la vida se basa en verdades. No hay una verdad universal, cada uno encuentra la suya y eso es bastante interesante en cuanto al mundo de las marcas, poder articular y generar marcas que sean realmente verdaderas y que simplemente por su verdad y su forma de ser eh, destaquen o generen comunidad, ¿vale? Entonces, yo para empezar, hemos dicho que vamos a hablar de branding, de creatividad y de las IAs. Entonces, bueno, pues buscando encontré este texto de Andrés Ortiz Oses, que es un filósofo español, en el que habla un poco de lo que es la visión simbólica del mundo y cómo esto se tiene que articular. ¿Por qué yo hablo de esto, de la visión simbólica? Porque creo que al final para mí es un punto muy importante en cuanto a la creatividad, en el que yo puedo juntar muchas cosas más allá de lo que entendemos como literal, ¿vale? Es decir, al final la literalidad a veces nos funciona para algunas cosas, pero a mí personalmente intento aportarle otros puntos de vista a este proceso. Entonces, para centrarnos en la creatividad, yo lo primero de lo que hablo normalmente o de cómo abarco un proceso es la visión simbólica de las cosas, ¿vale? ¿Cómo lo hago? No es que me ponga en plan místico cuando me recibo un briefing, sino como que intento leer las cosas y ver qué hay, qué no hay y qué me están queriendo decir o qué están queriendo decir y no están comunicando, ¿vale? Entonces, eso, ¿cómo lo traslado yo a mi vida o cómo yo lo he aprendido? Bueno, pues aquí entra esa parte en la que yo he pasado mucho tiempo en la selva, donde pues se estudia en mitad de la selva, en aislamiento, estás tú solo, no tienes ni música, ni móvil, ni nada por el estilo y solo tienes una libreta y a ti mismo durante muchos días y entonces ahí te planteas muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué aprendes? Pues aprendes a mirar. Yo la visión simbólica la he aprendido de la naturaleza. Yo la naturaleza es algo que está muy presente en mi trabajo, porque creo que la naturaleza ya casi nos está dando todas las soluciones a la creación de cosas, sin entrar ya en cosas más tecnológicas, pero sí que es una fuente inagotable de creatividad y de entendimiento, ¿vale? Entonces, de este texto yo he ido subrayando cosas para explicar un poco el porqué de esta visión simbólica y cómo aprender a mirar en los procesos de creatividad, ¿vale? Al final aquí lo que vengo a resaltar es que no solo lo objetivo es la realidad, sino también nuestras interpretaciones, ¿vale? Y eso creo que es el valor diferencial de cada uno de nosotros que nos dedicamos a lo que sea. Al final, hacer un diseño, proponer una idea o proponer cualquier otra solución innovadora tiene una parte nuestra que sale de nosotros, de nuestras vivencias y de todo eso. Entonces, al final, lo que yo también quiero hacer, incluso con la gente que trabaja conmigo, es poner en valor todas sus experiencias, ¿vale? La gente que viaja mucho, pues conoce de muchas culturas, entiende de muchas cosas o ha vivido muchas cosas que otras personas no entienden y ahí de repente puedes encontrar, digamos, como un insight creativo para poder desarrollar una idea. Luego, obviamente, hay que pasarla al contexto y que funcione para un cliente, pero bueno, ahí uno puede entender cómo hacerlo, ¿vale? Y aprender a mirar significa que cada cosa que ves todos los días se pueda volver a mirar como si fuese nueva o poder ir por la ciudad mirando esos pequeños detalles que pasan inadvertidos por nosotros y demás, ¿no? Entonces, lo que yo me he encontrado bastante en algunos puestos de trabajo o relaciones o colaboraciones creativas
es que la gente te dice, sí, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, este propio texto, cogiendo la visión simbólica, que al final la visión simbólica es una herramienta que uno tiene para estirar, contraer y deformar los briefing y encontrar una solución, siempre teniendo en cuenta el contexto, es aprender a mirar requiere de silencio y quietud, ¿vale? Entonces, para todas estas personas que realizan procesos creativos, yo a veces encuentro que uno de nuestros mayores inconvenientes es la propia sociedad, el ritmo de trabajo, los constantes impactos y demás, ¿no? Entonces, considero que conocer el silencio y la quietud y saber llegar a ese estado mental, ¿vale? Que es casi como un ritual de iniciación, ¿vale? Como pudiera ser en la selva, pues eso te lleva a lugares que antes no te has planteado, ¿vale? O sea, te lleva al límite mental, te lleva a la ausencia, a lo inconsciente, a esas pequeñas arrugas que tienes dentro de ti, que abres y ves que hay pues bueno, un insight o encuentras otra cosa, ¿no? Entonces, el silencio y la quietud creo que es fundamental para aprender a mirar y sobre todo el silencio y la quietud nos ayuda a escucharnos a nosotros mismos, porque considero que la creatividad se entrena, pero también hay una parte innata. Entonces, escucharnos a nosotros mismos en muchos procesos nos ayuda. ¿Qué quieres decir escucharnos a nosotros mismos? No sé si a vosotros os pasa, pero a mí a veces me pasa que estoy yendo por un camino y hay algo en mi interior que me dice, no, esto creativamente o no se sostiene o no va a ningún sitio, o aunque a priori parezca muy bonito, no, luego no se sostiene. Entonces, el siguiente punto es observar y observancia. No sé si conocéis la diferencia entre las dos, pero observar es lo que todo el mundo hacemos, que es como ver con detenimiento, y la observancia es realizar el cumplimiento de una ley, ¿vale? Entonces, también aprender a mirar se basa en copiar, básicamente, y replicar procesos de otras personas que sabes que saben más que tú y replicarlos en un principio sin preguntarte nada, ¿vale? En el sentido que lo vas copiando y poco a poco cuando lo vas haciendo y realizando e integrando vas entendiendo el porqué de las cosas. Quizás no sea el porqué original de ese trabajo, pero sí va a ser tu porqué original, ¿vale? Y esto al final lo que sucede es que nos está dando como una argumentación para nuestro discurso de diseño, ¿vale? Porque al final, creo que todos lo sabemos, ya no vale el por qué sí ante un cliente o ante cualquier compañero, sino hay que explicar un poco las cosas que van sucediendo y qué has entendido y por qué lo has hecho y cuál es tu decisión, ¿no? Entonces, esa capacidad de observar, de replicar y luego entender cuál es el simbolismo de todo eso, nos da herramientas para generar discursos creativos y sobre todo argumentación. Y ya por último, todo eso nos va a llevar a un punto en que tenemos que empezar a discernir, que esto es lo que yo decía, que al final no vale todo, por muy bonito que sea o por muy high que pueda suceder dentro de nosotros, decir, guau, menuda idea he encontrado, sino también discernir si el contexto lo lleva o no lo lleva a cabo, que es un poco lo que ha sucedido aquí al principio, ¿no? Nos hemos encontrado que tiene una presentación y habiendo preguntas, bueno, pues hay que discernir de, oye, ¿lo hacemos, no lo hacemos? Vemos el contexto, al final hemos decidido si sacar esto y al final el aprender a mirar esto es que te da ese sentido de esto sí, esto no y eso tiene un porqué, ¿vale? Entonces, lo que sucede es que encuentras una verdad, ¿vale? Este proceso creativo tiene una metodología luego mucho más humana, en plan de un mood board, un Miro, un DAFO, cosas así, pero bueno, al final esas cosas se van a rellenar a través de nuestra mirada y de nuestro entendimiento. Entonces, lo que nos va a proporcionar este aprender a mirar es encontrar una verdad, ¿vale? Encontrar una verdad, luego hay que hacerla tu verdad, hay que hacerle la verdad y hay que articularle muchas cosas alrededor, ¿no? Entonces,
Esta es una frase que me dijo mi maestro, que aunque me enseña de plantas, me ha enseñado mucho de branding en el sentido de que me ha enseñado a lo que es ser una persona coherente, íntegra, bueno, básicamente coherente, que es una parte fundamental en el branding. Coherente no significa ser rígido, sino también ser flexible, ¿no? Y esto también a veces lo comento que un poco la referencia sería el bambú, ¿no? Que puede ser rígido y flexible a la vez y dependiendo de lo que se necesite, ¿vale? Pues entonces, esto de cuando florece el corazón, que es cuando se encuentra una verdad, luego el resto de cosas se articulan, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede con el branding? Pues lo primero que encuentras un insight, una verdad, y ese es el punto en el que vas a empezar a trabajar las marcas, ¿vale? Y esa marca, luego lo que tiene que suceder es que la gente que trabaje esa marca tiene que integrar su verdad, ¿vale? Y esto puede sonar un poco a desarrollo personal, pues sí lo es. O sea, esto es al final que se puede hacer hasta con nosotros mismos, entender que es nuestra verdad e integrarla a nosotros y luego vivirla. ¿Cómo se hace esto en una marca? Pues bueno, se encuentra una verdad con el análisis, se integra una verdad, se hace un workshop de co-creación para que la gente vaya entendiendo por dónde va la marca y qué es lo que ellos van a empezar a representar, ¿vale? Porque al final los empleados de una marca son los mejores embajadores para hablar de esa marca, ¿vale? O sea, más que los trabajos, que la felicidad del empleado esté por encima de cualquier cosa. Eso va a hacer que una marca sea más exitosa que cualquier otra, sobre todo porque ya vas generando una comunidad y las cosas en marcas se generan de fuera hacia adentro, ¿vale? Entonces, esto sucede igual. Haces la verdad, la integras, empiezas a vivir tu verdad, que eso también es importante, que aquí se necesita mucha coherencia. ¿Cómo se vive la verdad en una marca? Pues que si tu identidad verbal ya la tienes clara, que esa identidad verbal sea coherente en todos los lados. Esa identidad verbal, luego en todos los lados, significa que cada medio se puede declinar a una manera, ¿vale? Nosotros nunca somos iguales pues, con nuestro jefe, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, ¿vale? Entonces, ahí está ese prisma de verdad que cada uno va a vivir. Y luego transmitirla, ¿vale? Transmitirla significa no solo comunicarla, sino accionarla y hacer las cosas. Que todo esto, cuando tú tienes claro cuál es tu verdad, o incluso si hablamos de un propósito, no solo de marca, sino de un propósito vital, una persona que tiene un propósito vital, lo que suele hacer es ponerle foco a cumplir ese objetivo, ¿no? Entonces empieza a decir, esto sí lo hago porque me aporta, esto no lo hago porque no me aporta, esto sí lo hago porque me hace crecer, esto no lo hago porque no está en coherencia conmigo. Pues eso, con las marcas igual. O sea, al final una marca es como si escribiésemos una historia, creamos un personaje y ese personaje tiene que convivir con el resto de las cosas y tiene una personalidad, ¿vale? Y ya por último, para mí las verdaderas marcas lo que hacen es transformar vidas. O sea, esas marcas que tú consumes simplemente porque tienes que consumir gasolina o cualquier otro alimento para tu coche, pues no las vives tan intensamente que si te dijesen, yo qué sé, una marca de gasolineras y te dijesen aquí está el comienzo de tu viaje, no sé qué, no sé cuánto, vive experiencia, o sea que al final articular una marca también tiene que llegar a las emociones y a los corazones de las personas. Suena cursi, pero es que una vez tú resuelves el problema, que eso lo hace mucha gente, lo que tienes que hacer es que esa marca te dé un aporte a tu vida y que tú la sientas como parte de tu vida, ¿no? Entonces, llegamos al principio, que sería esto, ¿no? O sea, una marca al final lo que tiene que hacer desde el pasado es una marca con la que tú puedas estar agradecido, que en el presente tú la estés viviendo y que en el futuro transforme. Un claro ejemplo de esto, Patagonia, pero a tal punto de que yo no tengo ni una sola cosa de Patagonia, pero ya con la última campaña fue en plan de, vale, da igual, lo siguiente que me compre, si Patagonia lo vende, lo voy a comprar. Y eso es lo que transforma tu vida. ¿Por qué? Porque a mí Patagonia me toca en el sentido de que todo lo que quiero hacer es para mantener el mundo, para mantener, bueno, el mundo no, la naturaleza, cuidar las cosas y que cada vez seamos más sostenibles y nos enseña a que no solo hay que pensar en el crecimiento
de capital, sino que también puede ser un crecimiento sostenible y de otras muchas maneras, ¿vale? Esto sería hasta aquí todo lo que mi mini presentación para ir rápido. Y seguramente os preguntéis, ¿vale? Y lo de las inteligencias artificiales, pues están en este texto. Y básicamente es que la inteligencia artificial solo te va a dar una respuesta a algo, pero el que tiene que saber leer, el que tiene que saber mirar, el que tiene que saber articular las cosas, tiene que ser esa persona. Al final, las inteligencias artificiales solo tienen que ser herramientas. Aquí lo importante es la inteligencia emocional de las personas, la inteligencia natural, la capacidad de ver y, sobre todo, la capacidad de... O sea, está muy manido esto de imaginar, ¿no? Pero yo creo que la visión simbólica lo que ayuda mucho es a coger la realidad, a coger tu vivencia y a poder añadirle imaginación. Y de ahí transformar algo hacia algo que o no existe o simplemente es lo mismo, pero mirado de otra manera y que aporta un valor en un área en el que antes no se estaba aportando, ¿vale? Y bueno, pues hasta aquí mi chapa. No sé si tenéis alguna duda o cualquier otra cosa. Bueno, no me quiero extender mucho, pero alguien si luego tiene más dudas me las pregunta, me escribe por LinkedIn y yo encantado de responder. Señor Carlos, si alguien tiene alguna pregunta, si no me lanzo yo. A mí hay un dato que me gusta tener muy presente cuando hablamos de comunicación, ¿no? Cuando trabajamos en la comunicación de una marca, y es el hecho de que cada día recibimos una media de 3.000 impactos publicitarios al día, del que apenas somos capaces de recordar 2 o 3 al día siguiente, ¿no? Entonces, si a este dato le añadimos todos los estímulos visuales que recibimos a lo largo del día y todos esos contenidos, podcasts, series, documentales que queremos ver y que incluso nos crean cierta ansiedad, ¿no? Por no poder consumir toda esa información que nos gustaría, te quería preguntar dónde crees tú que está la clave para conectar las personas y que presten atención a lo que le quiere contar una marca. Bueno, o sea, hay mucho impacto, hay mucha información y además información interesante. Lo que pasa es que luego lo que tiene que ser esa información es relevante. O sea, yo seguramente haya consumido mucha información que en su momento la he pasado de largo y que ahora cae en mis manos otra vez y me parece súper interesante, ya sea por mi momento vital, por mi momento que tengo que resolver un problema o cualquier otra cosa. Entonces, yo creo que la idea principal de las marcas es resolver un problema, pero resolverlo de la manera, o sea, de una manera particular en el que esa persona se sienta identificada. En el sentido de que, bueno, pues si yo hablo de sostenibilidad, habrá mucha gente que resuelva el mismo problema, pero quien lo haga más sostenible, quien me haga sentir parte de eso, va a ser quien me gane. Y yo creo que el siguiente paso debería ser el que me transforme, el que me ayude a ser mejor persona. Entonces, cada uno es mejor persona a su manera, ¿vale? O sea, esto es totalmente personal y hay gente que simplemente comprando un producto que apoya una causa ya se siente transformado porque le da su dinero o su energía a ese desarrollo, y hay otras personas que se sienten o que tienen que estar como más involucradas en ese proceso. Entonces, bueno, es que cada persona es un mundo y sobre todo las marcas tienen que entender eso. Y ha saltado por ahí algo de un B2B, no lo he leído rápido, o sea, solo he visto un B2B, pero para mí la respuesta es siempre sencillo, las personas. O sea, al final, con quien te va a cerrar el trato, si es un B2B, sea un director comercial de marketing, es una persona que tiene que entenderte y tienes que entenderte con él. El que te va a comprar es una persona, el que te va a odiar es una persona. O sea, al final no hay marcas B2B o B2C, hay productos. Pero al final la comunicación te estás comunicando con personas. O sea, y perdonad si no es la respuesta, pero es que he visto un B2B por ahí o es lo que me suelen preguntar. Entonces, pero bueno, yo creo que esto no es descubrir la rueda porque ya Andy Stallman, sí, creo que se llama Stallman, pues también y mucha gente ya está diciendo que al final lo importante es la relación entre las personas y eso es lo que nos une y lo que nos hace crecer en nuestro día a día. Clara ha levantado la mano por ahí.
Sí, hola Carlos, encantada de saludarte. Hola, Clara. Que habíamos hablado por LinkedIn, pero Sí. no por aquí. Yo tenía, bueno, es una petición que no sé si lo vas a poder hacer, igual te pillo un poco fuera de juego para esta presentación, pero no sé si tienes algún proceso real de alguna marca que hayas llevado a cabo que nos pudieses contar o enseñar. Sí, bueno, o sea, yo tengo metodología. Al final, esto suena como muy etéreo, pero hay que bajarlo a tierra y yo soy muy visual. Lo que pasa que también soy una persona, eh, bueno, soy una persona terca que cree en los propósitos y en los valores, entonces yo genero todo a partir de eso, de un propósito y un valor y de algo visual. Entonces, ¿cómo suelo hacerlo? Lo primero, identificar el propósito de esa marca, o si no lo tiene, pues no lo tiene. O sea, que tampoco hay que inventar donde no hay. Y ahí, pues, ver cuál es la misión y la visión. Luego, entender a quién se quieren dirigir, ¿vale? Porque cada uno que se dirige, cada perfil tiene un código de lenguaje, tiene una manera de pensar, tiene unas creencias, tiene un mundo interior y esas serían como las dos claves, entender esas dos cosas y luego ver visualmente cómo puedes destacar en los códigos que ya tienes. Eso harías un mood board, que yo, por ejemplo, utilizo uno que es como, bueno, coger las definiciones que van a definir a esa marca ya olvidando por completo lo que es la visión simbólica, porque eso la trabajo para encontrar esa verdad más allá de lo que se dice y esas definiciones son de la RAE. O sea, la que mejor me encaja la cojo y luego eso pues intento pasarlo a imágenes, ya sean imágenes iconos, ya sean en imágenes metafóricas, imágenes literales, etcétera. Entonces me voy generando un mood board y de ahí, junto con toda la personalidad de marca que se habrá desarrollado, intentar sacarle un key visual para que eso sea como el punto o la piedra angular de todo eso. No sé si te he respondido, pero bueno, es un poco lo que yo suelo hacer. Sí, o sea, a nivel de proceso sí, buscaba también que nos enseñases algo, pero por eso digo que igual a lo mejor no podías porque fuese tema confidencial o lo que sea. Pues es que no me lo he preparado. O sea, Vale, no pensaba hay enseñar problema. trabajos, pero dije, no, voy a dar un poco más de filosofía porque trabajos luego puedes encontrarlos en Internet. Pero bueno, que yo si quieres, luego me escribes por LinkedIn y yo te intento explicar las cosas que hay. Pero generalmente mis trabajos a lo mejor te pueden gustar o no te pueden gustar, pero sí que intento que esté todo como muy medido en el discurso de por qué has puesto esto en itálica, por esto, por qué has puesto esto en serifa, por esto, por qué este color, por esto. O sea, que no es nada de... Me viene la inspiración, he seguido una tendencia, de hecho, yo las tendencias, pero a los 2 días las olvido y trabajo con lo que sale del proceso de investigación. Vale, muchas gracias. A ti. Vale. Carlos, antes de que nos vayamos a otro tema, otro Carlos, el tercero, te preguntaba antes por chat que en qué forma cambia tu enfoque o tu proceso cuando una marca tiene una orientación B2C o B2B, porque las marcas no se sienten estimuladas, no tienen sensores como los humanos. O sea, yo es que al final, que es lo que decía antes, que es a quién te vas a dirigir, es que al final te estás dirigiendo a una persona. O sea, si yo he trabajado en B2B y si tengo que buscar algo, no estoy buscando como empresa, estoy buscando como persona que trabaja en esa empresa y estoy buscando a alguien que me solucione un problema y que luego encaje conmigo, básicamente. Es decir, porque si tengo que generar una relación para una empresa y que sea duradera, al menos quiero que con esa persona me entienda. O sea, no me entiendo con todo el mundo, pero con los que quiero trabajar o a los que voy a pagar, primero espero que sea una persona que me entienda, porque es la persona que me tiene que solucionar las cuestiones del día a día. Es que al final puede ser que la comunicación sea distinta en cuanto a que si vas a hacer una comunicación de un producto B2B, pues tienes que como ponerle todas las cosas técnicas, ¿no? Hay mucha gente que busca lo técnico de, esto funciona así, porque tiene una cámara de fotos, full frame, conectores tipo tal, cual, pero
ahí ya eso está solucionado. La idea es que seguramente acabe comprando, si no es por una calidad excepcional, como más allá, por lo que quiera transmitir. O sea, Apple, que creo que la mayoría compramos Apple, cada vez es menos diferenciador, pero seguimos pensando que queremos ser parte de Apple o que no podemos salir de la secta. Eso ya cada uno lo que vea en sus dispositivos, pero todos queremos pensar que pensamos diferentes, que somos esa parte que impulsa el mundo y ese cambio. Y bueno, pues ahí estaría la diferencia. Que eres una empresa que quieres comprar móviles, seguramente vayas a precio, porque todos los móviles tienen WhatsApp y todos los móviles tienen lo que sea. Pero si de repente tú eres una empresa con valores que trabaja la comunicación y tú tienes una oferta para empresas en plan para que tus trabajadores puedan comunicarse constantemente o para que estés siempre conectado o cosas así, pues ese es el punto en el que tienes que resonar con esa persona que va a tomar la decisión. O sea, es que al final, para mí las marcas se centran ya casi más en decisores que en sectores, porque al final suele decidir una persona. Que luego no llegues a la persona concreta, pues eso ya es un problema de definición, pero esa sería la idea. Carlos, te he escuchado decir que la estrategia es ordenar el ADN de una marca, ¿no? ¿Quieres decir que en ADN no hay estrategia posible? Bueno, no hay estrategia sólida. O sea, estrategia de negocio puede haber, porque hay muchas empresas que tienen estrategia y que lo hacen. Estrategia de marca, para mí, sin un ADN, puede haber, pero pues será esquizofrénica, bipolar. Entonces, lo que estés comunicando, o sea, al final todo el mundo tiene una marca, lo que pasa es que la diferencia es cómo la gestionas. Estrategia de marca, para que sea correcta o que entiendas el mensaje, necesitas tener un ADN. A veces lo tienes y a veces lo tienes que inventar y se lo tienes que hacer creer a la gente, que eso incluso a veces es hasta más difícil. Cuando no hay nada donde trabajar y tener que convencer a esas personas que son flexibles a la hora de enfrentar un problema. Y habrá gente que no. Pero si tienes un ADN, o sea, por lo general, o al menos lo que yo me considero como que es mi punto, es como no inventar mucho, sino ordenar. Porque las personas ya tienen su forma de ser y su personalidad. Se genera una personalidad de una manera inconsciente, luego hay que ver si esa es la que queremos. Entonces, bueno, pues un poco sería eso. Acabas de decir estrategia comercial. ¿No crees que a menudo se confunde estrategia con objetivos? Sí, y de esto se puede hablar largo porque al final hay mucha gente que dice que hace estrategia y hace táctica y está pensando en cosas y para mí, y seguramente alguien no esté de acuerdo, pero para mí la estrategia es como pensar a largo plazo y luego la táctica es ver cómo conseguir esos puntos, pero la estrategia es como marcar el plan hacia donde quieres ir. Esta es nuestra estrategia. Queremos llegar aquí y nuestra estrategia para llegar aquí es hacer ciertas cosas que tienen que llevar en cierto punto que refleje lo que somos nosotros. O sea, no vale llegar por llegar, sino hay que llegar manteniendo la autenticidad, que es algo que bueno, yo te he dicho aquí verdad hoy, pero al final nosotros en la empresa lo que hacemos es decir a las personas de vamos a intentar encontrar vuestra autenticidad, que la tenéis. Lo que pasa es que nos está comunicando o está perdida en las tareas del día a día, ¿sabes? Lo que es como en las relaciones. Cuando te enamoras al principio ves la autenticidad de las personas y luego el día a día, el vivir, el no vivir, el tal, se va perdiendo, pero eso está ahí. Entonces, es volver a aprender a mirar, volver a mirar, e intentar decirle, oye, esto es lo que os hace único. O sea, si queréis ser únicos, mantener este fuego vivo. Si os si os perdéis, pues sucederá que entraréis en un discurso más saturado y os cogerán por precio porque os conoce a alguien, pero no destacaréis entre la multitud sin más. O sea, Dice Richard Rummel en uno de los mejores libros que yo creo que hay sobre estrategia, que en Good Strategy, Bad Strategy,
que hay dos tipos de estrategia, ¿no? La buena y la mala, ¿no? Y que la buena estrategia identifica el problema, se centra en él, focaliza todos los recursos para resolverlo, y la mala lo que hace es no identificar la causa del problema, se centra en resolver varios a la vez y divide en cierta manera los recursos que tiene para afrontarla, ¿no? Es decir, que la estrategia sin una acción brutal es como que no es estrategia, ¿no? Entonces me gustaría que nos dijeses qué piensas tú sobre esto y cómo afrontas tú un proyecto estratégico. Bueno, pues esto tiene mucho que ver con el tema de la verdad y con el propósito, ¿no? O sea, al final, cuando tú tienes una estrategia y tienes un objetivo claro, pues es como diseño, haces sprints, en este caso a veces los sprints son de 1 o 2 años para ponerte donde tienes que estar, pero yo estoy de acuerdo en eso, que mejor un impacto prolongado y con mucha energía que estar apagando 50 fuegos pensando que se va avanzando. Al final, la unión hace la fuerza y si de algo sabe, o sea, y si de algo tiene que aprender las marcas es de eso, que una marca vive por su comunidad, pero esa comunidad tiene que estar dentro y cuando se convive en comunidad, al final se tienen unos objetivos y se emplean pues por pasitos, ¿no? En plan de, oye, el primer paso es una campaña de posicionamiento. Pues venga, vamos a poner todos los recursos ahí, no intentemos llegar a 50 cosas porque al final no llegamos a ninguna y si llegamos, no llegamos como tenemos que llegar. Entonces, yo estoy de acuerdo en eso. ¿Y qué importancia tiene la cultura de una marca en su branding y comunicación? Toda. O sea, yo me encontraba procesos que de marcas que es que no van a salir nunca, porque por mucho workshop que se haga, por mucho que todo el mundo esté a una, de repente el CEO no está en esas. Y el CEO sigue entendiendo que ese es su patio de recreo y que no deja trabajar a los especialistas de cada área y no tiene en consideración. Es que al final la cultura, aunque se intente que sean horizontales, sí que son jerárquicas. Entonces, si si la persona más importante de esa jerarquía no está acorde a la cultura o no cree en una cultura y solo se basa en resultados, por supuesto que la empresa puede ir adelante, la marca no y la gente se va, pero la empresa sale adelante. Entonces, yo creo que la cultura es algo fundamental. O sea, para poder decirte a ti, cliente, somos flexibles, tenemos que ser flexibles con nosotros. O decirte, somos amantes de la armonía, tenemos que ser armónicos nosotros desde dentro. O sea, todo lo que queramos poner fuera tiene que ser dentro porque si no, no es posible. Hay una marca que a mí me gusta especialmente, que es Nike, que es una marca que tiene 60 años de vida, ¿no? Y se la sigue percibiendo como una marca rebelde, ¿no? Y además con una comunicación que es capaz de ir de lo generalista a colectivos concretos, ¿no? Y la realidad es que eso, que hoy tengo la sensación de que no se construyen marcas a largo plazo como un Nike, ¿no? Que todo está más centrado en vender hoy en el cortoplacismo, ¿no? ¿Qué piensas tú acerca de esto? Es que creo que no hay pregunta, es que es una afirmación como meteórica, es que es así, o sea, la gente ya se asusta si le pones un planteamiento de a 3 años o a 2. No, yo tengo que tener rentabilidad para ya. Es como, bueno, pues para mí ese problema es que casi no reside en las empresas, reside en las personas. Es que ya nosotros también somos así, entonces creo y vuelvo a la presentación, el aprender a mirar, la quietud, el silencio, todo eso sería necesario en todas las empresas. O sea, todas las empresas quieren comunicar, pero no saben que el silencio es parte de la comunicación. Y lo que Nike tiene muy, muy claro es cuál es su creencia y luego la declina muy bien a todas las cosas. Y hace el esfuerzo de estar en todas las cosas con expertos y hacer esfuerzo de estar pendiente del contexto y de cómo evoluciona la sociedad, ¿no? Es que yo creo que uy, espera, es que ha entrado una pregunta. Vale, Nike, proceso. Al final, querer estar
en la ola es fundamental. Y lo que suele suceder en muchas propuestas de valores que a veces ni se mira a la persona a la que va dirigida, ¿no? Es como, yo te voy a solucionar esto. Vale, ¿alguien tiene este problema? No. Ah, bueno, pues entonces, ¿qué estás solucionando? Nada. Entonces, creo que hace falta como esa parte de inversión. Y en cuanto a la pregunta de cómo se vende eso a un inversor, es que al final hay datos. O sea, lo bueno de estas cosas es que hay datos y al final yo no puedo ir con este discurso a un inversor. O sea, tengo que hablar su lenguaje. O sea, si lo que queremos es comunicarnos, tenemos también que adaptar el lenguaje. O sea, yo os puedo dar de esto todo en términos de plantas, pero nadie lo va a entender. Entonces, esto tenemos que entendernos y sobre todo tenemos que amoldarnos nosotros. Cuando quieres vender algo, tienes que amoldarte a lo que va a entender la otra persona. No le puedes contar nada nuevo. Y esto se vende con datos. Hay datos de que apostar por personas sale mejor, que la promoción interna es mucho mejor que estar contratando perfiles. Bueno, depende del contexto, ¿no? Pero que al final las personas son un activo de la sociedad, tanto para las marcas como para la propia sociedad. Tanto la gente que trabaja como la gente que consume. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues que es que al final lo que sucede es que la gente se sube a la cresta de esto lo va a petar, esto es la solución, y luego pasa pues como con el hype del metaverso y con estas cosas que luego tampoco sabes si las personas lo quieren o están preparadas para ello. Entonces, esto va de relaciones humanas, esto no va de otra cosa. Y las relaciones humanas tienen afectividad, necesidades, carencias, deseos, esas cosas que tenemos que entender. Y eso cuando se entiende, funciona. Y al final es una relación de pareja. O sea, es que no podemos inventar estas cosas de las relaciones. Y a un inversor solo hay que hacerle entender que eso funciona así. Sí, básicamente sería eso. Vale. Sé que la espiritualidad y la religiosidad son importantes para ti, ¿no? Y que cuando te preguntan por un libro de cabecera mencionas la Biblia, por ejemplo, ¿no? Y hay un libro que acaban de lanzar Tony Segarra y Leopoldo Abadía, en el que se llama La marca de Dios, en el que analizan lo que para ellos es lo que dice Segarra, la mejor creación de marca de la historia, que es la Iglesia, ¿no? Que lleva 2000 años haciendo la campaña más consistente de la historia, ¿no? Y que tiene el mejor logo jamás creado, ¿no? Y dice cosas como que el confesionario es el gran invento, ¿no? Para conocer a los usuarios y en los que además ya tuvieron en cuenta la privacidad, ¿no? O que el barroco es la primera gran campaña masiva de publicidad en la que la Iglesia tuvo la brillante idea de inundar de belleza religiosa al mundo como arma de convencimiento global. ¿Piensas que o te inspira en este hecho para esta construcción de marcas, en marcas que, pues hablábamos de 60 años de Nike, pero la Iglesia lleva 2000 construyendo su marca? Bueno, a ver, espera. Tengo que pensarlo porque de repente me puedes ahí con mi parte más espiritual y responder otra cosa distinta, pero al final, bien o mal, los valores que aplican son valores fundamentales para cualquier individuo. Entonces, eso se coge. O sea, incluso aspectos de las religiones, gente que no las procesa, las coge y las aprende para su día a día, pues la Iglesia en un principio, claro, es que esto es muy, muy, muy hondo. Depende de lo que estés leyendo, si es el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, ¿vale? Ambas, si lo miras simbólicamente, te dicen que al final la decisión es Dios, ¿vale? Entonces, lo que represente Dios, qué valores represente o no represente, o cómo la supervivencia, ¿no? O sea, al final es que es tan básico como la supervivencia. Desde las cavernas hasta ahora, la gente se agarra a las ideas que o le dejan dormir más tranquilo o le dan herramientas para tener nuevas posibilidades u otras cosas.
Siento no responderte mucho porque creo que es un tema que si nos metemos, a lo mejor me salgo del branding y empiezo a decir cosas que a la peña le puede ir sensibilidades, que a mí bueno, pues es mi verdad y es mi visión, pero es que si han escrito un libro Segarra, que lo lean, que seguramente lo explique mucho mejor en estos términos que lo que yo pueda explicar y decir. Entonces, bueno. Ay, me gustaría preguntarte también por una marca que ames y por una marca que odies. Mira, Patagonia me encanta, ya lo he dicho, y odiar es que no tengo tiempo para odiar. O sea, tengo muchas cosas que hacer antes que estar dedicando mi energía a eso. Entonces, las que no me gustan o las que no comparto, pues no las apoyo o intento pues hablar de las que me gustan, que seguramente sean antónimos de lo que, de esas cosas que a mí no me convencen. Entonces, esto también tiene que ver con lo de vivir tu verdad. O sea, lo que yo intento hacer en mi vida es predicar con el ejemplo. O sea, como si yo fuese una marca. O sea, lo que yo digo, lo que yo hago, lo que yo siento y lo que yo pienso, tengo que se tiene que ver reflejado. Es decir, por supuesto, soy humano, tengo mis incoherencias, lo que un día es verde, otro es rojo y demás. Pero siempre tengo un foco y tengo claro lo que necesito. Escuchándote, justo me ha venido a la cabeza una frase que dice Segarra precisamente, que es que dice que cuando consumimos estamos votando, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? En una conversación interna, ¿no? Que a mí me pasa, por ejemplo, ¿no? Que penalizo o favorezco a compañías o marcas que me gustan especialmente lo que hacen por su honestidad, porque son especialmente brillantes en branding, en diseño, ¿no? Estás en el supermercado y hay un packaging que te llama la atención y dices, joder, lo voy a comprar casi como un gesto de apoyo, ¿no? De decir, joder, os habéis preocupado en hacer un packaging bonito, distinto. Y no sé si eso se queda un poco en nuestro mundo más de nicho, o si crees que es algo que las personas en general también lo pueden reconocer a marcas que lo hagan especialmente bien. Mira, me encanta que me preguntes esto porque yo tengo una amiga que es súper combatiente. No tiene, o sea, no es nada de branding ni nada, él solo hace su vida, pero ella lo que dice es que tu carro de la compra es tu carro de combate. Y lo que compres es lo que apoyas. Y sí, o sea, uy, espera, que se me va a apagar la pantalla, no sé por qué. Sí, o sea, es que yo creo que todas las personas, cada vez las que son más conscientes de la fuerza que tienen como personas y como individuos, utilizan todas sus herramientas que son, en un mundo capitalista, pues comprar, ¿vale? O no comprar, o funar, ¿no? Que ahora está muy de moda de funar marcas o cancelar marcas y tal, pero sí, o sea, todo lo que hacemos, todo lo que compramos, todo, o sea, al final nuestra vida solo es un reflejo de hacia dónde queremos llevar al mundo. Cada uno a su mundo, ¿vale? O sea, ese es el problema, que luego no hay una unidad de todos al mismo mundo, pero cada uno trabaja y se mueve y hace y construye para el mundo que desea. Entonces, eso también incluye marcas. Si quieres comprar sostenible, tendrás que comprar sostenible. O sea, yo al final a veces lo pienso y digo, joder, me gasto más dinero en comprar sostenible, que no sé si estoy cambiando el panorama o estoy haciendo que no quiebre esa empresa, básicamente. Entonces, bueno, pues no lo sé, pero lo hago porque me siento cómodo y la verdad es que, gracias a Dios, soy una persona privilegiada y no estoy peleándome por el dinero cada céntimo y puedo aportar y tengo mis necesidades más básicas cubiertas. Que eso también es importante. O sea, hablar de marcas lo podemos hacer los privilegiados, los que podamos elegir. Los que no pueden elegir consumen lo que hay. Y eso también es importante, que si todas las marcas cambiasen y incluso el que solo puede consumir, porque solo puede consumir, fuese una marca ética y justa, pues el mundo sería mejor. María Sierra, tenías una pregunta, ¿se la lanzas tú? Vale. Nada, bueno, hola Carlos, encantada. El otro día estuve en un evento de creativos enfocando el día a poder ayudar
a temas de briefing, de estrategias de marca, y la realidad es que vi cómo pues, en el transcurso del evento se creaban hasta 4 opciones de territorios de marca en ese momento, ¿no? En el evento había mucha gente de marketing, de organizaciones que estaban todos aplaudiendo, ¿no? Y a mí me explotaba un poco la cabeza porque me preguntaba cómo ves tú el uso de esta herramienta en la creación de estrategias, si te parece ético, si crees que es a valorar por consultoras de branding o al revés, nos va a alejar un poco de lo que es el nicho de nuestra profesión, ¿no? Y también de esa parte humana que siempre creo que las marcas lo que tienen que hacer es conectar con las personas, ¿no? Entonces, bueno, saber un poco tu opinión sobre eso. Bueno, yo creo que las inteligencias artificiales son una herramienta, que esos 4 territorios de marca luego habría que validarlos, ver si realmente destacan en algún punto, si no destacan, si están teniendo en cuenta todas las directrices o todas las cosas que se encuentran en un análisis, o sea, y sobre todo que la visión y la experiencia y ese punto personal que aportamos nosotros no lo aporta la inteligencia artificial. Que lo puedes coger y escribir y ver qué te da para inspirarte, perfecto, pero copiar y pegar, o sea, eso va a ser la ruina. O sea, si la gente va a hacer eso, al final va a hacer todo el mundo territorios de marca y al final va a ser un discurso saturado porque solo lo coge la información de Internet, no está cogiendo la información de tu experiencia vital. De tu experiencia, imagínate que es para un supermercado. De tu experiencia, haría un supermercado y te has dado cuenta de que falta algo. Y dices, guau, si explotasen esto en cualquier punto, yo me haría fan de esto, ¿sabes? Entonces, inteligencia artificial, ética, sí. Herramienta, sí. Definitiva, no. O sea, es que el toque personal que dan las personas creo que es lo particular. O sea, tu trabajo de caja rural, que cojo Midjourney, lo hago, pum, ya, ala, me pueden dar una cosa, pero seguramente tú hayas estudiado, visto, habrás peleado con un montón de personas de todo y habrás sacado muchos insights que eso una inteligencia artificial no lo tiene. Que luego tú lo puedes meter toda esa info y que te ayude, por supuesto. O sea, ahí yo no veo ningún problema. O sea, yo soy muy artesano, pero cada vez utilizo más las herramientas de inteligencia artificial, pero como eso, herramientas que me ayuden a entender o a reducir un trabajo que me llevaría 3 horas a 2 y 1 hora que tengo para pensar y para aportar lo que yo puedo aportar que no puede aportar una inteligencia artificial. Esa es mi visión, ¿eh? A lo mejor mañana estoy despedido porque me ha sustituido una inteligencia artificial, pero bueno, pues no lo sé. Hablando de inteligencia artificial, ¿no crees que la inteligencia artificial va a poner más en valor la creatividad? Totalmente. O sea, ahora es nuestro momento. O sea, cuando de repente, o sea, primero tendrán que ver lo que es el páramo de la inteligencia artificial. Que eso sucede con todos, ¿no? Sube, bum, 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 y luego hay un valle ahí en los que tienes que pasar el desierto y nosotros estaríamos como en plan de, bueno, o sea, no te lo dije, porque tampoco tienes que ir por la vida diciendo no te lo dije, aunque dé esa satisfacción, pero digan, no, es que ahora me quiero destacar de mi competencia. Vale, ¿y cómo has hecho esto? Inteligencia artificial. Ah, y tu competencia también. Ah, ahora me pagas a mí. O sea, esto es la inconformidad del ser humano, ¿no? O sea, luego cuando estemos todos trabajando, dirán, no, pues ahora he encontrado una herramienta digital que me ayude a hacer esto. Y será la novedad y de repente todo el mundo venderá eso como es la hostia, se volverá a hacer el valle. O sea, si es que la vida son ciclos y es que no hemos inventado nada. O sea, entonces, así va. O sea, no son ciclos porque la inteligencia artificial en las cuevas no existía, pero siempre hay una herramienta, una tecnología que revoluciona el momento y que luego pues pasa a ser algo tan cotidiano que tiene que volver otra tecnología, otro invento para que vuelva, ¿sabes? Pero por ahora nada ha quedado en el pico de todo. Es como, esto es, bueno, solo Dios, fíjate, solo que es el que se mantiene ahí por encima, pero el resto
volvemos otra vez, volvemos otra vez, volvemos otra vez. O sea, al final, la circularidad de las cosas es bastante importante. Y esto, por ejemplo, no lo hemos hablado, pero una cosa importante para la creatividad es entender esto. O sea, al final todo el mundo piensa que esto es lineal y es todo para adelante, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Bueno, yo en la selva he aprendido esa circularidad de las cosas. Ellos tienen métodos para hacer cosas, y esto ya como así como anécdota y demás. Incluso hay nativos que utilizan unos cantos que tienen una estructura circular y ellos, en sus estados de trance, son capaces de ir atrás en el tiempo o ir adelante y ver cosas y traen como respuestas, ¿no? O sea, como antiguamente hacían, y eso se sigue utilizando. Que nosotros podemos utilizar eso en el sentido de que entender la circularidad de las cosas, que nos va a llevar al pasado, para llegar al presente, para el futuro, para el pasado, presente, futuro, pasado, presente, futuro, que es lo que suele suceder. Y eso en la creatividad, el lenguaje, en todas las cosas, es importante entenderlo. Y en plan filosófico, es que como lo malo pasa, lo bueno pasa y todo pasa. Entonces, no hay nada que no cambie y no hay nada que esté ahí. Entonces, nosotros tenemos que estar en ese flow de constantemente adaptarnos, constantemente aprender. Y como dice mi maestro, si no sigues aprendiendo, estás fregado. O sea, estás muerto. Entonces, por eso siempre digo, yo he aprendido branding en la selva. Luego hay otras personas que me han enseñado la metodología y el resto de cosas, pero esto es súper básico y creo que al final estas cosas son como muy filosóficas y la gente no está apartando la humanidad y lo humanista de los negocios, y creo que es la clave para seguir avanzando. Ahora cuando decías lo de la circularidad, me ha recordado una frase que a mí me gusta tener mucho presente, o la tengo muy presente, que es que tenemos la cabeza redonda para que las ideas puedan cambiar de dirección. Que creo que es eso, que es como el tener la cabeza abierta, ¿no? Para poder asimilar cosas que a lo mejor nuestro cerebro no las digiere en un primer momento, ¿no? O se siente agredido, pero que si estás predispuesto a recibirlo, pues te ayuda, ¿no? Yo quería preguntarte, vamos a ir terminando, pero quería preguntarte por una marca, o sea, no me resisto a hacerlo, una marca que te gustaría trabajar en su reposicionamiento, su rebranding. Yo tengo una clarísima, ¿eh? Si te quieres te la lanzo como... Vale. El Corte Inglés, me encantaría afrontar ese melón. Vale. Mira, Soria Natural. Que es, bueno, y los herbolarios La Ventana Natural y todos estos, me encantaría tocarlos porque hay como mucha confusión con lo que se vende, lo que no se vende, lo que sirve, lo que no sirve, con lo que es medicina, con lo que no es medicina. Y creo que habría que llevarlo a donde están, que es un complemento y te puede ayudar a muchas cosas. Bueno, le daría una vuelta. No sé a dónde llegaría, a lo mejor llego al mismo lado donde está y pues, esta es la mejor solución, que eso también es importante en la circularidad, entender que a veces haces un proceso y llegas al mismo punto y es como, es que está para el contexto actual, para el momento actual, esto es lo mejor. O sea, podemos cambiar 2 o 3 cosas, pero no nos enamoremos de nuestras ideas, no nos enamoremos de las cosas. O sea, yo, si de algo hablo, siempre es de la incertidumbre. Y es el que sepa surfear la incertidumbre es el que va a ganar. Bueno, no va a ganar porque esto no es de perder ni de ganar, pero es el que va a estar más cómodo y va a poder dormir tranquilo, que eso sí sería ganar. Dormir tranquilo para mí es ganar. Entonces, quien sepa moverse de la incertidumbre de todo lo que sucede, pues también. Pero bueno, eso es otro debate. O otro debate, otra charla, otro lo que sea. Luisa, dale. Estaba apuntando esa frase que me ha gustado mucho. Nada, pues yo mira, siguiendo con la teoría que has dicho de la circularidad, me gustaría volver como al principio de todo esto y preguntarte dónde buscas la inspiración o qué técnicas utilizas para generar ideas o cómo potencias tu creatividad. Mira, va a sonar como muy soberbio, pero yo miro dentro de mí. O sea, creo que tengo como muchas experiencias raras, porque lo que he vivido en la selva, todo lo que he aprendido, todo lo que intento crecer como persona, todo es extrapolable a cualquier ámbito. O sea,
Para mí esa sería como, o sea, yo en la espiritualidad, porque la verdadera espiritualidad se tiene que reflejar en tu día a día. Es decir buenos días al panadero es espiritualidad, ¿sabes? No entrar, dame una barra de pan, es un servicio, te estoy pagando. Pues todo eso para mí es inspiración. Y luego la naturaleza. O sea, incluso había un ejercicio que quería haber hecho, pero dije, tampoco me voy a meter aquí, pero era como poner un árbol y aprender a mirar qué hay en ese árbol. Y hay muchas cosas, hay cosas que ni siquiera que nos miramos, ¿no? Incluso ya si te vas a una visión indígena, que es la que yo he compartido durante mucho tiempo y sigo compartiendo y demás, pero un árbol es fuente de vida, es un hospital, es una escuela, es parte del ecosistema, es un filtro, es el que protege una planta pequeña. O sea, ver todo eso lo ves y luego ya si has estudiado las formas de las hojas y todo lo que pueden llegar a representar, es que la naturaleza para mí tiene todo lo que podemos hacer y luego hay que tener esa picardía de trasladarlo a un contexto capitalista, por así decirlo, y ver cómo enganchar a las personas. Pero si hay algo con lo que hemos convivido durante mucho tiempo, más que los ordenadores, es la naturaleza. Y si hay algo que está en nuestro ADN de manera innata o durante muchos años a pico y pala, es la naturaleza. O sea, es que hasta nuestros abuelos sabían cuándo iba a helar solo por una nube, ¿sabes? Nosotros ya lo hemos perdido. Entonces, pero eso está dentro de nosotros. Entonces, yo por eso digo que dentro de nosotros tenemos mucho mundo y tenemos muchas cosas. El problema es que no nos ayudan, o el mundo no nos ayuda, no nos educan a hacerlo. Y bueno, hay gente que es muy creativa y de repente encuentra un camino que encima se lo potencia, pues estupendo, ¿no? O sea, como que guay. Entonces, todo eso hay que mirarlo. Y la muerte también me parece muy interesante como fuente de inspiración en las culturas y de ahí sacas mucha información también. Vale, Ricardo, dice Tobias Van Schneider que si quieres ser un mejor diseñador, que no leas libros de diseño, ¿no? Que mejor estudies escultura, que leas filosofía, que observes el mundo, las personas, que mires películas, ¿no? ¿Qué le dirías tú a alguien que quiere trabajar en el mundo del diseño, del branding y la creatividad? Que salga a la calle y que mire. O sea, es que al final es eso. O sea, las grandes marcas que nosotros flipamos con ellas, básicamente han entendido lo que necesitamos. Y eso solo se hace a través de hablar, escuchar, bueno, más escuchar, observar y luego, si acaso, hablar. Entonces es como salir a la calle o a la naturaleza, que es como mucho más refrescante y bueno, pues eso. Seguramente, ya si nos ponemos prácticos, pues sería como vive mucho, pero luego ordénalo, ten una metodología, sé práctico, lee de gente que sabe más que tú y cópiales y luego integra lo que está sucediendo. Es un poco lo de observar y la observancia. Tener referentes, que eso también creo que es algo que se está perdiendo, ¿no? Antiguamente, como con los oficios, tenías un maestro y un aprendiz y te enseñaba todos los trucos y todo eso, ¿no? Y ahora, como, ¿qué sabes? Figma, ¿qué sabes? No sé qué sabes? No sé cuánto. Y es como, hey, espera, ¿quién me va a enseñar a mí a aprender a pensar? Y creo que eso sería la hostia, ¿no? Como que hubiese solo un tío en las empresas, donde este es el mentor a todos los juniors y su trabajo es estar a su lado y enseñarle cosas y motivarles y hablar con ellos y redirigirles o potenciarles lo que tengan que potenciar. Entonces, no sé si tiene que ver o no lo que tal, pero creo que eso sería importante. Y por terminar, una serie, una peli, un documental, un libro, un podcast, algo que quieras recomendarnos para que podamos profundizar un poco en tu visión de este mundo. Mira, pues sobre branding, es que yo sobre branding no te puedo dar muchas, porque es que leo, pero no son cosas que diga, wow, me ha flipado, me ha llegado al alma. A mí me llegan más las películas, la vida como tal. En Filming, Afterlife es una serie de una chica que vive y muere constantemente
Y ahí, pues oye, si tienes ojo de marca, ves muchas cosas, las decisiones que toma, que no toma, cómo quiere salvar, cuáles son sus preocupaciones, cómo intenta llegar a un punto. Y ahí, no te digo que sea esto, así es como se tenga que analizar al usuario, pero sí que va sacando como background de cosas que te pueden inspirar, ¿no? También al final lo bueno de los libros y las series y las películas es como poder vivir 1000 vidas viviendo la tuya, inspirándote. Entonces, yo creo que la máxima inspiración es la vida y todo lo que contenga vida, consumirlo. O sea, filosofía, libros, teatro, cine, pero también enfocado a lo que tú quieras, ¿eh? O sea, que igual que hablábamos de que nuestro carro de combate es el carro de la compra, también todo lo que consumimos o nos impacta también es nuestro alimento. Entonces, según cómo nos alimentemos, podremos hacer unas cosas u otras. No sé si hay alguna pregunta más. Nos hemos pasado de tiempo. Si nadie levanta la mano, pues concluimos y te damos 1000 gracias, Carlos, por esta sesión tan interesante. Y yo creo que queda la puerta abierta a otra porque nos hemos quedado con muchos temas sin tocar que nos hubiese gustado. Así que agradecerte tu presencia en este Open Hubble y muchísimas gracias por tu tiempo. Nada, a vosotros por hacer estos espacios, que yo me veo los otros, que no solo veo este porque yo venga, sino que ya venía viendo los demás. Así que gracias por tener estos espacios para compartir conocimiento. Muchas gracias. Carlos. Chao, cuidaros, que tengáis buen día. Gracias. Gracias, gracias.